consecuencia de esta Primera Guerra Mundial. Millones de personas muertas, pero heridos, y gente que empezó a sufrir de trastornos psicológicos y psiquiátricos por el horror de haber vivido en las trincheras. Hay un estudio que habla de 80.000 excombatientes en esta Primera Guerra Mundial con trastornos irreversibles a nivel psicológico por este horror de la guerra. Hoy, la medicina norteamericana ha reconocido lo que se llama post-traumatic stress, el estrés postraumático, es decir, el impacto que deja en las emociones y en la psiquis de las personas una experiencia tan tremenda como la de la guerra. Y esto se está estudiando hoy en la psiquiatría norteamericana. Los invito a conocer la historia de un médico argentino, un psiquiatra especialista en post-traumatic stress, que trabaja en los Estados Unidos de Norteamérica, y alguna de las historias de sus pacientes, de estas vidas después del horror. Juan Carlos Corbalán es un médico argentino que está radicado desde hace 34 años en Estados Unidos. Como todas las mañanas, deja su apacible barrio de las afueras de la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, y se dirige a su lugar de trabajo, el Hospital para Veteranos de Guerra de la ciudad de St. Louis. Aquí, Juan Carlos ejerce como médico psiquiatra especializado en el diagnóstico y tratamiento del estrés postraumático, la grave enfermedad relacionada con las secuelas de la guerra. Este hospital se dedica fundamentalmente al tratado de pacientes psiquiátricos y pacientes que sufren el post-traumatic stress, pero también tiene una gran parte dedicada a rehabilitación. Los hospitales de veteranos han sido famosos y han sido realmente precursores en el tratamiento de los problemas de rehabilitación. Son soldados que han sufrido heridas significantes en la guerra y han necesitado después que se los trate y se los rehabilite. En la parte psiquiátrica tenemos un sistema bastante completo. En cuanto se tratan enfermedades psiquiátricas comunes, se tratan problemas de adicción, de alcohol, de heroína y otras drogas, cocaína, y el problema del post-traumatic stress, que eso es una unidad independiente que dentro de las visiones se puede ver, es otro edificio nuevo. Ubicado sobre una de las riberas del río Missouri, este hospital es uno más, entre muchos otros diseminados en Estados Unidos que pertenecen a la administración de veteranos de ese país y que brinda asistencia a más de 8 millones de veteranos de guerra. En él encontraron refugio muchos excombatientes de la Guerra Civil Norteamericana que azotara al país el siglo pasado y que sufrían ese extraño malestar de melancolía y vaguedad para los que no hallaron explicación. En pleno casco urbano de la ciudad de St. Louis, frente al Forest Park, se encuentra el Hospital Barnes. En 1964, cuando Juan Carlos llegaba a St. Louis con su flamante título de médico obtenido en la Universidad de Cuyo de Argentina, fue cautivado por las experiencias científicas que se llevaban a cabo en esta institución. Así fue que se inscribió como alumno para realizar un posgrado en psiquiatría. En esos tiempos
no había un consenso en qué es lo que era una enfermedad psiquiátrica y qué tipos de síntomas tenía y si realmente eran enfermedades. Se pensaban que era un continuo, habían numerosos argumentos y hasta ahora en alguna gente todavía piensa eso, pero ya se estableció sin ninguna duda que hay grupos de síntomas que definen enfermedades y que una vez que uno definió una enfermedad, uno puede estudiar la historia natural de esa enfermedad, uno puede estudiar las consecuencias de la enfermedad, uno puede estudiar nuevamente cómo tratar esa enfermedad y si esos tratamientos producen algún efecto. Si uno no sabe qué es lo que es una enfermedad o cuál es la enfermedad, uno no puede tratarla, no puede saber qué hacer y si lo que uno hace sirve o no. Entonces el esfuerzo acá fue siempre en tratar de definir en una forma racional y clara qué es lo que es una enfermedad psiquiátrica, cuáles son y cómo se definen. Y en ese sentido se hizo muchísimo trabajo. Está el doctor Eli Robbins, que fue uno de los precursores, que ya ha fallecido, y con él estaba el doctor Winokur, que después se transformó fue el chairman, el jefe de departamento en la Universidad de Iowa. Pero siempre ellos, con su trabajo personal y la cantidad de discípulos que ellos crearon, que después se diseminaron por todos los Estados Unidos y en algunas partes del mundo también. Fue la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana la que definió las características del post-traumatic stress a principios de la década del 80. Se define psiquiátricamente como una entidad que trata de explicar los síntomas que pacientes que han sido expuestos a un trauma sufren después de este. Generalmente, o el origen de esto fundamentalmente está en la parte de los traumas que los soldados sufrieron en la guerra. Y en este país, aproximadamente en los años 80 es cuando realmente se le da validez y se lo acepta como diagnóstico y se lo define como diagnóstico. Para que ocurra, digamos, el post-traumatic stress, tiene que haber primero un trauma que es de tipo psicológico. La persona, generalmente un soldado, tiene que estar expuesto a un evento, a un hecho que tiene la severidad suficiente para producir ciertas alteraciones de tipo así mental en cuanto a sus emociones. Producen generalmente miedo, horror, producen un gran desasosiego, una gran inseguridad. Generalmente son hechos, los traumas están relacionados generalmente con la pérdida de la vida, o heridas, o quemaduras, o hechos que son de mayor severidad que los que normalmente experimentamos. No solamente los soldados sufren esto, pero la gente que está expuesta, por ejemplo, en centros de emergencias médicas, por ejemplo, en los bomberos, la policía, cuando hay desastres. ¿El estrés postraumático es una enfermedad? ¿Es un simple estado de ánimo después de haber pasado por la guerra? ¿Tiene síntomas que pueden reconocerse? ¿Es realmente una entidad patológica? Veamos lo que nos dice el doctor Juan Carlos Corbalán al respecto. Tiene distintos síntomas que en general hay que distinguirlos. Uno es un grupo en que hay lo que se llaman intrusive thoughts, es decir, que hay pensamientos que aparecen que la persona no los quiere tener y no los busca. Está caminando, está con su familia, está trabajando y de golpe viene el pensamiento de ese hecho que ocurrió ayer o hace 40 años y es un hecho muy vívido que no lo puede evitar, el pensamiento sobre eso. O vienen imágenes, a veces sin un pensamiento, si se pudiera decir así, la persona tiene imágenes de lo que ocurrió, como una fotografía que se le presenta y no puede hacer nada. Y eso, por supuesto, después te va a producir resultados, va a producir sentimientos de miedo o de enojo o de depresión, etc., ¿no? Y otras veces son sentimientos, que la persona está trabajando, caminando como sea, y de golpe siente lo que sintió en la guerra hace 20 años, y no sabe por qué ni qué pasó. Los pacientes me cuentan a veces que la humedad ambiente, a lo mejor la misma humedad que había en Vietnam, en el verano, que acá llueve mucho y hace mucho calor, y es muy húmedo, se sienten como si estuvieran en Vietnam. La época de las lluvias acá es lo mismo, que produce eso. Tormentas eléctricas produce eso. A veces están afuera y un helicóptero pasa, entonces sienten el ruido del motor que es típico de lo que tenían en Vietnam y va a ocurrir otra vez, o los pensamientos, los sentimientos o las imágenes.
Otro tipo de síntomas es que tienen lo que le llaman, son disociaciones, en la cual la persona está en este momento acá, en la ciudad, en este momento, en este tiempo, y de golpe se siente que está en la selva, está hace 30 años con sus compañeros, ve lo que se ve en la selva, siente los ruidos, escucha los ruidos de la selva y siente los olores de la selva. Y eso puede ocurrir que esa persona en ese momento está trabajando, está en su casa, o está manejando un auto. El realizador de este documento, Ricardo Benítez, consiguió algo muy especial: que la administración del hospital de Louisville y la administración de veteranos le permitiera ubicar una cámara durante una sesión de terapia con el grupo de excombatientes. Vamos a escuchar ahora, están de espaldas por supuesto para no ver sus caras, vamos a escuchar ahora el testimonio de un excombatiente, un veterano de Vietnam, cuyo trabajo era nada más y nada menos que reconocer los cadáveres de sus compañeros en la morgue. Veamos este testimonio. Before I ever realized there was anything could be done about it. And I thought that the nightmares and a lot of times the smells that went with it was a way to live. And I'm finding out now within the last year and a half that you at least can find out why some of these things are bothering you. And the majority of my problem seems to be at night. And that's when these individuals seem to be, I guess the word would be, chasing you. And they just don't want me to come home. And I can't say that I'm hearing voices in that sense of the word. But at the same time, I'm receiving the feeling that they are telling me that I can't come home, I don't want to come home. I have all the respect in the world for those that did not come back. It was like 36 years before I could even go to Jefferson Barracks for a memorial service. But I feel it's my obligation and my duty and a privilege, if you want to call it that, to go down there and honor the people that did not come back. So my situation is unique from these individuals in here, but it's so much guilt that I did not realize I was guilty until coming in here. En el momento cuando uno sufre un trauma de esa naturaleza, el impacto psicológico y fisiológico es tan grande que se liberan hormonas en el cuerpo, debido al estímulo, como está en el trauma, y esa liberación de hormonas pareciera que de alguna forma fijan la memoria del hecho. Entonces es como si se hiciera un registro fotográfico en la memoria que queda ahí permanente. A continuación, el doctor Corbalán nos va a hablar del segundo grupo de síntomas que presentan estos enfermos. Y es lo que tiene que ver con la esfera afectiva. ¿Qué tienen que ver estos pacientes con sus amigos, con sus familiares, padres, hermanos, hijos, esposas? Y también lo que pasa con estos enfermos en el sentido y la idea del mañana, del futuro, de la luz, de que el sol salga cada día. Escuchen este testimonio. Hay otro grupo de síntomas que, después de esos que producen esa estimulación o esa intrusión en la vida del paciente que no los quiere pero vienen, la respuesta a eso es tratar de abolirlos, tratar de evitarlos. Entonces se aíslan socialmente, se aíslan en el sentido de no querer tener ninguna exposición a temas militares o depende del tema que sea, el tema que produjo el estímulo, no que produjo el trauma. Pierden interés por las cosas, generalmente cuando vuelven nada les interesa. A veces no pierden la memoria, es decir, saben que hubo una situación traumática, que algo ocurrió que los perturba, pero no pueden definirlo. Otra consecuencia es que se transforman como personas muy desapegadas, no establecen relaciones humanas cercanas, todo lo tratan con cierta distancia, con cierta frialdad, debido a la experiencia de que cada vez que tuvieron una amistad, que se arrimaron a alguna persona con algún compañero en el tiempo de la guerra, esa persona o murió o algo ocurrió. Entonces es una reacción de no estar cerca de nadie. Y generalmente, en una gran proporción también,
no quieren a nadie, es decir, en una forma profunda. Muchos de los pacientes solamente dicen quieren a su madre o medio su esposa o los hijos, ¿no? Pero en general hay muchos que dicen, bueno, a mí me importan, soy responsable, me preocupan, pero realmente no quiero a nadie. Y eso los aísla. Y el otro tipo de síntomas es que no tienen sentido de futuro. Puede ser una persona joven y uno le pregunta, bueno, ¿qué planes tiene? ¿Qué piensa en el futuro? Y dice, no, debido a lo que yo he pasado, yo no tengo futuro, mi vida no tiene futuro. Y el último grupo, digamos, de síntomas, son síntomas como de hiperreacción. Ellos no pueden dormir, aparte de las nightmares, de que tienen sueños de terror, digamos, sueños de miedo, sueños con imágenes feas, ¿no? Aparte de las pesadillas, aparte de eso, no pueden dormir o duermen y se despiertan toda la noche o se despiertan muy temprano. El otro síntoma es que son muy irritables, es decir, que cualquier cosa les produce enojo y es notable ver el número de peleas y problemas que hay, ¿no? El otro es que están siempre en vigilia, están siempre mirando atrás, siempre pensando que alguien los va a atacar, nunca, muy raros van al restaurante y si van a algún lado siempre se sientan en contra de la pared, no les gustan los espectáculos públicos como el fútbol o el básquetbol o ir al cine o al teatro, generalmente quieren estar solos en la casa. Hay pacientes que tengo que van a su casa y están siempre en lo oscuro. Es decir, del día cierran todas las ventanas, puertas y están en lo oscuro, y de la noche, por supuesto, es cuando salen afuera. Y hacen su patrulla, como si estuvieran en la guerra todos los días, patrullan su casa. Hay otros que llegan a extremos, que hacen patrullas incluso armados, que legalmente no pueden hacerlo. Y están en una situación como si estuvieran en combate. I just started my career as a drug addict and a non-social person, and I spent 25 years in isolation, and you know, till it all came crashing down, you know, and here I am now. But at least now it's good to make some sense of it. It's like I didn't have any answers for it, and maybe I've only got questions about it now, some too. But it's like at least it helps that it's making a little more sense. You know, I didn't even know. I didn't know, like, what was his name down? I didn't know what PTSD. I didn't know what PTSD was either. You know, it got introduced to me down here, like, you know, by accident almost. It's like, no, I put it back, and I'm glad about that. And friends of mine got wounded and stuff. I just think it's pot luck. I don't know. I can't explain it, but I can't agonize about that too much. I'm just kind of grateful to be able to finally, through meeting these kind of guys and stuff, make sense of the situation. That's about the best. That's about the best thing I can say has happened about this whole thing for me. I'm finally finding some answers. You know. Even though they're kind of hard, it helps to know, you know, what to put, you know, it's like, as soon as I got back, man, I just put that shit out of my mind, and it's like for 25 years, and, you know, it's like failed marriages, and, you know, like, you know, every wacky thing that I've done in my life, you know, and suicide attempts, you know, this kind of, all this stuff. Now I can attribute it to something. Now I can attribute it to something. Hay un relato de cuando los españoles vinieron a México en la conquista de América y tuvieron un capitán que era muy activo y que luchó muchísimo y estuvo expuesto a muchísimas emboscadas por los indios, que los indios eran bastante agresivos también. Y cuando este hombre terminaron la campaña, lo premiaron, lo hicieron como gobernador de un lugar, etc. Entonces él iba de pueblo en pueblo a visitar su gobernación, y incluso le llevaban la cama, su caballo y todo. Pero este hombre dormía siempre en el suelo, dormía vestido y con su caballo ensillado, listo para salir y con sus armas a su lado. Y es notable que hace una semana uno de nuestros pacientes nos decía que había tenido muchos problemas con sus novias, que no se querían, que no querían estar con, nunca terminaba sus relaciones como para casarse o tener relaciones estables, porque ninguna de sus novias querían dormir en el suelo. Porque él solamente podía dormir en el suelo y con botas, casi vestido. Y es una cosa que son como 4 siglos más, digamos, y todavía el síntoma no ha cambiado. Si bien el estrés postraumático se reconoció
hacia el año 1920, después de la Primera Guerra Mundial, y oficialmente como entidad hacia 1980, queda por preguntarse cuánto tiempo debe pasar entre el trauma, entre el impacto de la guerra y que aparezcan los primeros síntomas en la persona. En otras palabras, ¿cuál es el periodo de incubación que tiene esta enfermedad? Escuchemos lo que nos dice el doctor Corbalán. Los síntomas empiezan, algunos pacientes, cuando ellos piensan ahora, se dan cuenta que algunos los tenían incluso en la guerra, habían empezado ya con algunos. Pero no está todo el cuadro, todavía no se desarrolla todo el cuadro. Pero se puede desarrollar inmediatamente, digamos, después del trauma, o puede haber un periodo así de latencia de años. Hoy tuvimos otro paciente de la guerra de Corea, que este hombre empezó a desarrollar sus síntomas como, no sé, a lo mejor 20 años más después de la guerra, ¿no? Y ahora te decía justamente que ahora los entendía, los síntomas. Entendía por qué él andaba mal, y no sabía por qué andaba mal. Así que el comienzo puede ser así, después de un breve periodo de tiempo, digamos, ¿no? Que es muy difícil definirlo, ¿no? O en cualquier otro momento después. Con la misma intensidad, ¿no? La intensidad no disminuye. Whenever I was younger, and I was always busy with work, full-time job, part-time job, I really didn't have much time to think about the past, my time I had spent in Korea. As I got older, I got a little more spare time, and I found whenever I was idle in my spare time or at night, whenever I wasn't trying to dash 10 directions before I went to bed, I kept thinking about the buddies that I'd lost in Korea, about my experience over there, about my life being banged up on the line and thrown on a litter and called off to the hospital 2 different times. And I thought about the guys that couldn't come back home, those that were killed over there, that a couple times I wished that it was me instead of them, because I knew the family background. One young man was my closest buddy. It was just he and his mother, and she was an invalid in a wheelchair. He was drafted, being told that they would get him out of there. He wound up in Korea. He wound up trying to help other guys online, trying to witness that it'll be over soon and keep up. He was a very cheery individual, and that he was be going back home to take care of his mother. He had the neighbors who was letting her, helping her in and out of bed, helping to look after her. And then in our conversation, a sniper, of course, had made us hit the bottom of the trench. The sniper put a round through his neck. And I wondered, what is this for? And I had a lot of difficulty. Then the next buddy, who was a 50 caliber machine gunner, and I was his assistant. And we kept receiving rounds coming in on us, and our mortars tried to knock them out. They did for a while, and then they started zeroing in on us again. It's been 159 days online. And with my buddy, sniper shot through the aperture in the bunker where he was manning 50 caliber. There was just the two of us there trying to protect that section of the front line. And he yelled, "Don, I'm hit." I tried to stop the bleeding. A hole about the size of a quarter, a couple inches up from his heart. I pulled his shirt back and the blood was just goosing out there. Put my hand in it and everything. Very difficult. Called for a medic. They couldn't get there because we were shelled in. So I got part of the bleeding stopped. So we finally got the medic in a litter, put him on the litter. Snipers hit on us. We dropped the litter twice, trying to get him out of the trench. I had thoughts of this even today. If I would have known something medically to help stop the bleeding and save his life, I had to trade. I find out now as I keep myself occupied doing volunteer things since I am retired. I don't think about it as much, really no bit. My thoughts are the guys that don't know about groups like this, which really helped me. For a while I felt like I was oddball because I let things like this dominate my thinking. But now I'm
and a group of guys, they've all been through the same thing, and a lot of them much worse than I ever did. And I feel like we have something in common, and I look forward to our sessions. When I leave here, I look forward to it. I'll see these guys in another week. El post-traumatic stress, por definición, tiene que tener un elemento de trauma bien definido, ¿no? Que a lo mejor no es bueno describirlo, pero un hecho bien dramático, bien traumático, digamos, que va a producir luego las memorias, ¿no? O sea que eso tiene que existir. Haberle dado la importancia en los años 20, haber podido reconocer que se trataba de una enfermedad en los años 80, no hace más que presentar el problema. Ahora, ¿puede curarse el estrés postraumático? ¿Hay forma de tratarlo con alguna posibilidad de éxito? Escuchen lo que nos dice al respecto el doctor Corbalán desde los Estados Unidos. El tratamiento en general es de tipo sintomático, es decir, se trata si hay una severa depresión, si hay un tipo de suicidio, depende de cuál es el síntoma fundamental. Si no pueden dormir, si tienen mucha ansiedad, si hay, como decía, mucha depresión, si hay a veces episodios de violencia, ¿no? Como son tan irritables, se puede terminar en episodios de violencia o de conducta muy impulsiva. Todo eso se trata así sintomáticamente. Entonces se usan tranquilizantes, antidepresivos, incluso usan también medicación antipsicótica. Ahora, eso solo yo creo que no es suficiente. Después tenemos psicoterapia individual, en la cual se pueden ir discutiendo y revisando todas esas historias, ¿no? Esos hechos que ocurrieron, a veces no están claros, a veces han sido no interpretados de una forma correcta, a veces con el tiempo, pese a que está la memoria, la interpretación de la memoria no es correcta. Entonces a veces uno puede ir y visitar eso y traerlo al presente y verlo con distintos ojos. Y otra vez, lo que es muy útil, y es muy útil, pero no es para todos, es la terapia de grupo, que es muy efectiva en el sentido de que permite la ventilación de las historias, permite que entre gente que son iguales, ¿no? Peers, que ellos puedan compartir todas esas experiencias y ver que una de las cosas que los pacientes dicen, me doy cuenta que yo no soy el único. Por estos 20 años estaba pensando que yo era el único que presentía esto y pensaba así, y se da cuenta que hay un grupo que son todos iguales. Y han estado en distintos lugares, en distintos tiempos y es lo mismo. Entonces eso les da cierta confianza en ellos mismos, que no están totalmente así, que han perdido el juicio totalmente, sino que hay algo común, que algo ha pasado. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial fueron recibidos bien, bastante bien por el país. Hubieron las parades, esos como desfiles, donde les tiraban papelitos de papel picado de los edificios, se los respetaba, aparecieron todos estos centros de veteranos en los cuales era un honor ser miembro de cualquiera de ellos, de American Legion, o veteranos de guerras extranjeras, etc. Y entonces en general fue un buen recibimiento, pero también tuvieron sus problemas, y lo tienen. Los veteranos de la guerra de Corea están en una situación bastante especial, porque esa guerra, entre comillas, nunca se declaró guerra y fue llamada una acción policial. Entonces, cuando regresaron, en general también se los ignoró. Fue distinto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos veteranos, como era una acción policial, que entre comillas no era muy importante, incluso murió muchísima gente y sufrieron privaciones, estuvieron en un clima terriblemente caluroso y en el invierno fue terriblemente frío, con congelaciones, no tenían ropa, no tenían abrigo. Entonces ellos, cuando volvieron, la misma situación, aislados, dificultades a lo mejor consiguiendo trabajo, alcoholismo también, no tanto droga, y desaparecieron prácticamente de la conciencia nacional, que no, primero por los números y después por el tipo de guerra. Después la otra guerra así importante, digamos, fue la guerra de Vietnam, que todavía estamos sufriendo los efectos
dentro del país de la guerra. Todavía es un tema que si uno lo discute produce pasión, produce discusiones acaloradas. Todavía hay grupos que estaban a favor y por la contra, y después también hubieron, se en cierta forma penalizó a los soldados por ir a la guerra. Incluso los pacientes, digamos, que han sufrido el postraumático estrés viven muy aislados de toda la comunidad, todavía están muy resentidos. A ellos el recibimiento de ellos fue muy distinto desde la Segunda Guerra Mundial y peor que el de los de Corea, porque se los cuando venían aislados, no era como una unidad completa que venía, o un batallón o una división, todos juntos, como venían de la Segunda Guerra Mundial, que venían en barcos o venían todos. Acá venían aislados, se le acababa el servicio, por ejemplo, de un año o dos, lo que fuera. Lo metían en un avión, boom, iba a lo mejor a Filipinas, y de Filipinas aparecía en San Francisco, y después en pocas horas estaba en su casa. Así que en un día o dos de haber estado en el frente de combate, en una selva ahí, sufriendo cosas así extraordinarias, en 2 días estaba en la casa. But you're here, and the only way you're going to survive is you take out or kill that person that's in front of you. It's no gender, you know, it's no age, you know, that person or the enemy, as you see it, has a weapon. You take it out. Now all of a sudden you say, okay, we're going to take this same person we just turned into a killer, put him back into society, and say, okay, now you can go on and do the same thing you were doing before you went over there. It just ain't going to happen. You're going to constantly relive that whole 12 months that you were there, or 2 years that you were there, or however long you were there. I mean, they try to find a short time of La visita de Ricardo Benítez a este hospital en San Luis, en Estados Unidos, en el estado de Missouri, hizo posible la presentación de este documento después del horror de la guerra. Después del horror de la guerra pueden venir horrores como secuelas de esta guerra. Sin duda el mensaje, además de pensar que uno debe aprender estas cosas, porque seguramente estas situaciones se presentan en nuestro país, que para solucionar lo que ocurre después del horror hay que tratar de evitar el horror en un mundo en paz. Gracias.